Hola, buenos días a todos. Vamos a dar un minuto de cortesía para que vaya entrando la gente y empezamos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir empezando, que estas sesiones son cortitas y así no nos retrasamos mucho. Mi nombre es Silvia Villar, soy la responsable de marketing de HSI. Gracias a todos por asistir a esta sesión sobre SharePoint. Hoy vamos a hablar un poco sobre las posibilidades que nos da esta herramienta de Microsoft 365 para crear o alojar nuestra intranet corporativa. Y para ello tenemos a nuestro experto en SharePoint, John Unzueta. Como sabéis, es un evento en directo, entonces no podemos abrir micros, pero en cualquier momento podéis utilizar el chat de preguntas y respuestas y lo voy a estar moderando yo. Así que si es en cualquier momento voy a parar a John para lanzarle vuestras consultas. Y de todas formas, si queda algo en el tintero que queráis preguntar, pues podemos utilizar un tiempo al final de la sesión para solucionar las dudas que queden pendientes. También, como en todas las sesiones, ya sabéis que os pasaremos hacia el final del webinar un cuestionario de satisfacción. Nos ayuda un montón a mejorar todo este tipo de sesiones. Y del mismo modo, también lo repito siempre, que si tenéis alguna idea o alguna sugerencia sobre alguna sesión que os gustaría que tratáramos, nos la pongáis en el campo de observaciones del cuestionario para que podamos valorarlo, y siempre metemos en la web para vuestro conocimiento. También hay un campo en el que nos podéis dejar el email y en los próximos días os enviaremos la grabación del webinar. Pues sin más, John, yo me callo, te dejo a ti la batuta y me quedo vigilando el chat, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias, Siria, por tu presentación. Bienvenidos a todos a esta sesión donde vamos a trabajar un poquito esta parte de HTML, esta parte web que tenemos en los sitios de SharePoint Online, en los que tenemos diferentes tipos de funcionalidades, ¿no? Como bien sabéis, bueno, pues SharePoint Online es una herramienta muy completa que nos permite gestionar bien una vertiente documental, como gestor documental, para controlar versiones de ciertos documentos, para poder compartirlos de manera externa, para poder trabajar, digamos, como sería un servidor de ficheros, con uso compartido externo, etcétera. Y nos permite también, en otra vertiente, pues trabajar un poquito con esa parte web, con esa administración de noticias y con esa comunicación, vamos a llamarle, para poder editar o para poder crear, digamos, nuestra propia intranet, una página web o simplemente un sitio de comunicación con diferentes tipos de publicaciones de noticias o de eventos que puedan ir surgiendo. Hoy vamos a ver un poquito cómo surge o cómo podemos diseñar toda esa página en función de las necesidades que nos vayan surgiendo, ¿no? En función de cómo vamos a poder ir editando, ¿vale? Como veis, para ello, aquí me he creado un sitio de comunicación, ¿vale? En SharePoint Online existen dos tipos de sitios, que son los sitios de grupo y los sitios de comunicación. Los sitios de grupo están más pensados para el trabajo colaborativo, para el trabajo entre diferentes tipos de, mm, de departamentos, de áreas o de personas, ¿vale? Para la consecución de un determinado objetivo, en el que esas personas pues, comparten ciertos conocimientos, noticias, etcétera. Y los sitios de comunicación están más pensados para crear este tipo de contenido web, vamos a llamarle, ¿no? Por así decirlo. De hecho, esta parte de look and feel, esta parte de HTML que tenemos en los sitios de comunicación, es es muy diferente a la que tenemos en un sitio de grupo, ¿vale? Es mucho más atractiva visualmente para el usuario, ya que, por ejemplo, este menú que veis en la parte superior aquí te aparece en un modo horizontal,
y en un sitio de grupo te aparece en un modo vertical, con lo cual hace que todo este espacio de aquí sea mucho más pequeño, ¿vale? Y eso hace que atractivamente para el usuario sea como muy menos vistoso, vamos a llamarle, ¿vale? Tenga una opción menos vistosa de la que tenemos. Entonces, esto que estáis viendo aquí forma parte de lo que en este sitio de comunicación te trae la parte de SharePoint Online por defecto, ¿no? De cómo se puede gestionar todas estas novedades, todas estas imágenes y demás, de una manera predeterminada, ¿no? Esto es lo que SharePoint Online te invita un poquito a hacer cuando tú creas un sitio de comunicación, ¿vale? Todo esto es lo que te viene por defecto. Vale, ¿qué tipos de recursos podemos agregar aquí? ¿Vale? Vamos a ir viendo un poquito cómo diseñar o cómo implementar esa web, ¿vale? Para ello, lo primero que vamos a hacer es que aquí arriba, en una especie como de menú, podemos diseñar diferentes tipos de contenido, ¿vale? Con diferentes tipos de enlaces. Aquí podemos ir gestionando diferentes tipos de enlaces, bien a través de vínculos, ¿vale? Para que nos apunten, digamos, a cualquier tipo de vínculo que sea de, por ejemplo, de un buscador, ¿vale? Incluso con un nombre para mostrar. ¿Vale? Aquí podemos ir gestionando toda esta parte de vínculos, bien a través de buscadores, o bien, perdón, bien a través de estos vínculos que van a aparecer en esta parte de un menú superior, ¿vale? Y que nos van a llevar directamente al buscador que queremos encontrar en este caso, o bien gestionándolos, vamos a llamarle como con submenús, ¿vale? Como creando diferentes tipos de submenús, ¿vale? Con etiquetas que directamente no llevan un vínculo web, pero que dentro de esa etiqueta podemos promover diferentes tipos de vínculos, ¿vale? Por ejemplo, aquí si pongo buscadores, ¿vale? Puedo generar algo que a priori, como veis, no tiene una etiqueta, ¿vale? No me va a llevar a ningún sitio, pero que luego yo dentro de esta parte de los buscadores podría implementar aquí otro recurso o meter un recurso ya creado dentro de esa parte de los buscadores que tenemos aquí arriba, ¿vale? Con lo cual, si os fijáis aquí ya me va saliendo qué tipo de buscadores puedo ir teniendo aquí, ¿vale? Como crear una especie de un menú desplegable, por así decirlo, ¿vale? Vamos a crear aquí un menú desplegable en el que vamos a poder implementar esas diferentes opciones que queramos ver en este menú. Lo cual viene muy bien para generar, pues eso, pues diferentes tipos de accesos a diferentes tipos de noticias. Todo lo que vamos a ver, o gran parte de lo que vamos a ver, viene habilitado por audiencias, ¿vale? Esto es lo que significa es que podemos restringir esta vista a diferentes grupos de usuarios para que no esté accesible por todo el mundo. Imaginaos que aquí simplemente queremos que esta parte de los buscadores pudiera verla a un grupo de usuarios determinado, ¿no? Podemos habilitar esta identificación de audiencias y decir qué grupo de seguridad vamos a permitir que tenga acceso a este menú o a esta parte de este menú. ¿Vale? Con lo cual es muy útil también para segmentar o para dividir qué tipo de cosas queremos que los usuarios puedan ver o qué tipos de usuarios pueden ver unas cosas y otros otras. Vale, luego tenemos la parte central, digamos todo lo que es esta parte, digamos, HTML habilitada por secciones, en la cual ya podemos editarla desde aquí. Ojo, al editarla solamente puede estar editando una persona a la vez. Con lo cual, si una vez que alguien haya terminado de editar una determinada página, si no lo publica, si otra persona viene por detrás a intentar editar esa misma página, no va a poder hasta que la primera persona lo publique, ¿vale? Siempre hay que hacer una publicación. Solamente una persona a la vez puede estar editando las mismas páginas, ¿vale? Con lo cual es muy importante volver a publicar luego siempre. Y luego aquí, si os fijáis en esta parte izquierda, tenemos los tipos de secciones que vamos metiendo. ¿Vale? ¿Qué tipos de secciones tenemos? Y aquí podemos ir implementando diferentes tipos de secciones por columnas. ¿Qué tipos de columnas tenemos? Pues tenemos columnas de 1, 2 y 3 columnas, de un tercio de izquierda, de un tercio de derecha, de sección completa, y luego tenemos una barra vertical, ¿vale? Digamos una barra que se superpone aquí en toda la página para hacer como un menú lateral en el que meter diferentes tipos de publicaciones más pequeñas, ¿vale? En este caso, si os fijáis, yo puedo ir implementando secciones, puedo ir luego editando esas secciones, ¿vale? Y desde hace poco hay una funcionalidad que ha salido relativamente nueva en la que yo puedo hacer esas secciones desplegables. ¿Vale? Si os fijáis, me ha creado aquí como una especie de flecha en la que yo puedo ampliar o reducir esa sección en función de lo que vaya necesitando que se expanda. ¿Vale? Si necesito verla en algún momento, puedo expandirla y si no necesito verla, puedo ocultarla. Lo cual viene muy bien para hacer esa Internet, digamos, más compacta entre ellas. ¿Vale? Y además, puedo habilitarles líneas divisoras
para que aparezcan aquí, o hacer que la flecha de contraer esté en un lado o en el otro, ¿vale? Y puedo habilitarla como una visualización predeterminada, ¿vale? Además, en todas las secciones que vamos a ir viendo, tengo una gama de, digamos, de colores de fondo que puedo ir aplicando dentro de esas secciones, ¿vale? Luego veremos algo más amplio sobre cómo podemos ir detallando ese tipo de esa gama de colores, ¿no? Para ir gestionando algo aquí, ¿vale? Una vez que yo ya tengo gestionada esta sección, ¿vale? Que yo ya tengo habilitada esta sección, aquí puedo ir agregando diferentes tipos de gadgets, ¿vale? En SharePoint les llamamos gadgets, son web parts, ¿vale? Son partes web en las que podemos ir implementando diferentes tipos de contenidos, ¿vale? Contenido ya predefinido. No tenemos que teclear código, no podemos picar código, ¿vale? Pero sí que tenemos una serie de partes web, de multimedia, de contenido, de tipos de elementos, de documentos, de listas, que podemos ir implementando aquí de una manera, vamos a llamarla nativa, ¿vale? Totalmente integrada con la parte de SharePoint Online. Como por ejemplo, la parte multimedia, ¿no? Suele ser bastante típico que cuando entramos en una intranet lo primero que veamos sea, por ejemplo, una imagen, ¿vale? Cuando agregamos ese componente de imagen ya nos está dando directamente qué tipos de imágenes podemos buscar o qué tipos de imágenes tenemos, ¿vale? Podemos cargarla desde un vínculo, acceder a ella desde un dispositivo que tengamos conectado, desde nuestro OneDrive, un sitio o buscarla directamente en la web, ¿vale? En el que podemos ir a hacer diferentes tipos de búsquedas con la parte de Bing y podemos integrar una imagen para agregarla dentro de nuestra intranet, ¿vale? Con un tipo de imagen, digamos, más o menos estándar de las que aparecen en el buscador, ¿no? O sea, coger esta, por ejemplo, la agregamos aquí, ¿vale? Y luego cada uno de estos componentes, aquí en este caso, esta parte de la imagen, tenemos una serie de propiedades con las que podemos ir jugando, ¿vale? Podemos cambiar el tamaño, podemos recortarla, ¿vale? En este caso podríamos hacer que esto fuese un poquito más pequeño para que caiga aquí. Podemos recortar la imagen para que no se vea todo. Simplemente igual quiero que se vea, pues, por ejemplo, desde aquí para arriba. Podemos ir gestionando todas estas partes, ¿vale? Para ir agregando todo lo que necesitamos, ¿vale? Y si os fijáis, aquí encima de este menú de la imagen, aquí a la izquierda tenemos una parte de edición, ¿vale? Que siempre hay una especie de lápiz, un lápiz aquí en el que podemos agregar propiedades adicionales a esa imagen. Por ejemplo, siempre vamos a tener la posibilidad de crear un vínculo. Podemos acceder desde SharePoint Online a cualquier cosa que tenga un vínculo web, ¿vale? A un recurso de un formulario de Forms, a una aplicación de Power Apps, a recursos externos que no tengan nada que ver con el mundo de Microsoft o de M365, a un buscador, a cualquier página pública, a un RP que tenga una página web, o que tenga un vínculo web, perdón. Cualquier cosa que tenga un vínculo web podemos linkarla por aquí, ¿vale? Podemos acceder bien a través de botones, bien a través de imágenes, bien a través de casi cualquier tipo de recurso, ¿no? Que tengamos por aquí, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí serviría para eso, ¿no? Para cambiar esa imagen o para agregarle un tipo de vínculo, incluso un texto alternativo que podría aparecer aquí. Y luego podemos cambiar también la alineación de esa imagen, ¿vale? Si queremos que aparezca más a la izquierda, a la derecha, en el centro, ¿vale? Podemos jugar un poquito con este tipo de recursos, ¿vale? Al final, esta va a ser un poco la base de lo que vamos a ir creando en los diferentes tipos de componentes que vamos a ir viendo, ¿vale? Este, por ejemplo, suele ser un clásico. Otro clásico que tenemos, ¿vale? Esto queda muy bien en las partes de la intranet, que es este ancho de sección completa, ¿vale? Hay un apartado web que si lo veis aquí, os lo voy a mostrar, se llama elemento principal, en el que este elemento principal directamente lo que te muestra son, de manera predeterminada, 5 casillas que se pueden elegir con diferentes tipos de accesos, ¿vale? Es un elemento principal muy configurable, ¿vale? Como veis, también tiene una parte de este lápiz aquí, en el que yo puedo elegir cómo voy a crear este tipo de componente, ¿vale? Si con dos mini secciones, vamos a llamarle, con 2 divisiones, con 3, con 4 o con 5, ¿vale? Como está marcado ahora, ¿vale? Si solo nos interesaría esta parte de aquí, podríamos ir generando este tipo de recursos de esta forma. Incluso en vez de en mosaico, podríamos hacerlo por capas. Aquí ya entra un poquito el gusto de lo que la gente nos guste más. Yo personalmente soy más de mosaico. Creo que queda más concentrado, ¿no? Digamos, queda más vistoso, queda más centrado y queda como un poco más visualmente como más sencillo, ¿no? De organizar la información.
Y luego cada una de estas secciones que hemos ido generando aquí, si os fijáis, tiene una parte de este lápiz, ¿vale? En el que podemos, como os decía antes, cambiar este vínculo, cambiar el título que se va a mostrar aquí, ¿vale? Cambiarle la imagen esta de fondo que tenemos, ¿vale? Incluso por un bloque de color, podemos meter una imagen personalizada o seleccionar una imagen de una forma automática, ¿vale? Que esto vaya cambiando en función de un texto o de una imagen que pueda ir rotando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que sea algo dinámico, ¿vale? Y tenemos aquí también una parte de opciones que nos va a dar, que es para modificar, por ejemplo, este texto que tenemos aquí abajo, ¿vale? Y ahora hay una funcionalidad nueva que es para llamar a una acción, ¿vale? Las llamadas acciones son como abrir un vínculo o una acción que está en otro sitio, como por ejemplo hablar o poner a hablar a un muñeco que está dentro de un mundo que vamos a ver ahora, ¿no? Dentro de una parte, digamos, en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces estas acciones se pueden llamar desde cualquier tipo de vínculo que está por aquí, ¿vale? Al final no deja de ser un vínculo web en el que nos va a aparecer una especie de objeto en 3D que nos va a dar una serie de cosas para poder trabajar con ellas. ¿Vale? Entonces, esto podremos ir diseñando toda esta parte de digamos, HTML para poder ir implementando cada hueco de estos, ¿vale? Cada sección en lo que vamos determinando como una intranet, ¿no? Esto al final te da mucha visibilidad, te queda muy, muy bonito a la hora de generar estos recursos. Este, por ejemplo, es un recurso bastante utilizado dentro de esta zona, ¿no? Siempre hay un área de recursos, ¿no? En el que podemos acceder a diferentes tipos de áreas o a diferentes tipos de sitios que ya vayan comunicados con una intranet central. Vale, aquí abajo tenemos otro clásico de este tipo de sitios, ¿vale? De los sitios de comunicación, que es el área de noticias. ¿Vale? El área de novedades, aquí lo implementan más un poco como novedades en vez de como noticias, y aquí sí que tenemos ya una especie de edición de esas noticias. ¿Vale? Lo primero, el diseño de esa noticia, ¿vale? Si lo vamos a ver como un artículo principal y luego, digamos, subartículos en esta parte derecha, si lo vamos a ver todo como una lista, en la que podemos agregar todo ese tipo de noticias de una manera más concreta, en mundos paralelos, ¿vale? En noticias paralelas, en modo carrusel o en modo mosaico. A mí personalmente el modo carrusel me parece bastante elegante de ver a veces, dependiendo del tipo de noticias que tengamos, o el modo mosaico también me parece bastante vistoso, ¿vale? Pero dependiendo un poquito del aire, digamos, que queramos darle a esto, ¿no? Y luego el tipo de noticias, o sea, cuántas noticias vamos a mostrar de manera automática, ¿vale? Cuántas noticias se van a mostrar de manera predeterminada. Aquí por defecto el máximo es 5, dependiendo del tipo de elementos que tengamos, se pueden mostrar más o menos, dependiendo de cómo hayamos configurado toda esta parte, se pueden implementar diferentes tipos más o menos noticias. Por ejemplo, en este caso nos da hasta 8 de máximo, ¿vale? Y las noticias, hace falta, por si alguien está interesado en este elemento, hace falta un rol de publicador de noticias, ¿vale? Necesitáis tener permisos para poder dedicar noticias. Es muy fácil publicar las noticias, porque al final de lo que se trata aquí es de implementar a través del publicador de noticias o de un vínculo que ya tengamos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros ya tenemos esa noticia creada dentro de nuestra página web pública, digamos, hacia el exterior o en cualquier otro sitio, podemos coger ese vínculo de esa noticia, ¿vale? Y nos la va a traer, nos la va a importar aquí tal y como está, ¿vale? Ya podemos traer esas imágenes, traer esos vínculos, traer esa página, esa parte HTML en la que ya directamente nos va a crear esa noticia, ¿vale? Pero esa noticia luego, la desventaja que tiene es que no va a ser editable. Digamos que es algo que tú ya te traes de una noticia que ya tienes creada, la vas a implementar aquí y la vas a ver, punto, ¿vale? Si queremos hacer algo, digamos, para jugar con ello o algo más nativo, podemos utilizar el publicador de noticias. Al final, el publicador de noticias lo que te hace es tener una especie de plantilla, ¿vale? En el que tú vas a generar aquí tu noticia de una manera más, vamos a llamarle natural, ¿vale? Ya puedes agregar tus imágenes, un título para cambiarle, puedes ir metiendo diferentes tipos de componentes dentro de esa noticia y la vas a implementar, digamos, de una manera como mucho más personalizada, si quieres, para este caso, ¿no? Lo otro es como arrastrarte una noticia que ya tengas y aquí en este caso es ir implementando tu noticia, digamos, de manera más natural, ¿no? Ya veis aquí que, por ejemplo, te incita a que puedas mover esa imagen que acabo de agregar,
Puedes darle los nombres a una noticia. Puedes mostrar aquí quién es el publicador de esa noticia o no, ¿vale? Si quieres que aparezca quién ha diseñado esa noticia o no quieres que aparezca. Y luego aquí es donde crearíamos ese contenido para esa noticia. ¿Vale? Aquí ya puedes ir implementando, pues si quieres agregar un vídeo que ya tienes puesto en un canal de YouTube, puedes implementar diferentes tipos de botones. Más o menos, yo creo que te diría que si no todos, casi todos los elementos que puedes utilizar para la parte de que no es de noticia, ¿vale? Perdón, aquí que me he equivocado. Para la parte que no es de generador de noticias, ya podrías implementarlo dentro de esta parte de generador de noticias. O sea, los elementos prácticamente son los mismos. Ya tienes aquí una parte de los eventos, pues agregar diferentes tipos de texto, una imagen, un vínculo. ¿Vale? Tienes aquí diferentes tipos de componentes para poder ligar esa noticia y crearla de tu manera más natural, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? De tu manera más desarrollada. Vale, como veis, son muchos los componentes que tenemos aquí para ir implementando cosas. No vamos a poder ver todos, ¿vale? Pero sí que os voy a contar los más interesantes, ¿no? Para toda esta parte. Entonces, una vez que ya tenemos esta noticia ya generada, digamos, ¿vale? Ya tenemos toda esta noticia creada, podemos habilitar o deshabilitar la parte de que la gente pueda comentar este tipo de noticias, que pueda añadir sus comentarios sobre lo que le parecen ese tipo de noticias, y podemos publicar la noticia. ¿Vale? Una vez que publicamos la noticia, podemos seguir, vamos a llamarle jugando, entre comillas, con esa noticia. ¿Vale? Porque aquí ya podemos enviarla por correo electrónico o por la red social de Yammer internamente a un grupo de personas que consideremos oportuna, ¿vale? Porque igual publicamos una noticia que hay ciertas personas que deberían o que tienen que estar enteradas sobre lo que ocurre con esa noticia, podemos enviársela a ese grupo de personas o podemos directamente promoverla, ¿vale? A una página de navegación, a Yammer, por correo electrónico o guardarla como una plantilla para poder luego, digamos, jugar con ese formato que ya le hemos dado a esa plantilla y poder hacer algo de una publicación de noticias como mucho más rápida, ¿no? Como mucho más natural en esas plantillas. ¿Vale? Al final es algo, es una herramienta comunicativa para que este tipo de noticias sea accesible, sea visible y le llegue a todo el mundo, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? Estas noticias luego las podemos ver, como os decía, en el apartado de inicio. ¿Vale? Aquí nos van a ir saliendo las noticias que nosotros vamos generando. ¿Vale? En este caso solo tengo una. Vale, ¿qué más cositas? Volvemos a poner esto en modo edición, ¿vale? Nos vuelve a generar el borrador para la parte de la edición y seguimos viendo componentes que podemos ir agregando, ¿vale? En este caso estoy viendo un poquito los que ya vienen agregados aquí, pero luego vamos a ver alguno más. La parte de eventos, también muy útil. Siempre que vamos a diseñar una parte de una intranet, de una página interna, ¿no? De la que la gente va a tener acceso a diferentes tipos de recursos, podemos organizar diferentes tipos de eventos, de reuniones o de programaciones que vamos a hacer mediante un calendario público, ¿no? En este caso, nosotros aquí podemos ir implementando diferentes tipos de citas, ¿no? De eventos dentro de esta parte, dentro de este apartado, que luego van a ser accesibles por las personas que tengan acceso, ¿vale? Porque podemos filtrarlos por audiencias como veis aquí, y además luego nos va a dar la posibilidad de agregárnoslos a nuestro calendario personal para reservarnos esas citas, ¿vale? Para poder tener controladas esos recursos y esas citas que vamos a poder ir haciendo, ¿vale? En este caso, lo primero que vamos a hacer es ver aquí, en esta parte de eventos, podemos configurar cómo se gestiona toda esta parte, ¿vale? Qué categorías tenemos para ese tipo de eventos, cómo vamos a gestionar esos eventos, de dónde vamos a adquirir esos eventos, ¿vale? De qué lista vamos a adquirir esos eventos y si lo vamos a filtrar por algunas fechas, ¿vale? ¿Qué tipos de eventos vamos a mostrar? Los del último trimestre, los de este mes, los de esta semana, todos eventos futuros solamente, ¿vale? ¿Y cuántos elementos van a aparecer? ¿Vale? Como veis aquí, y como os decía antes, una vez que publicamos, igual que hacíamos antes con las noticias, ¿vale? Aquí podemos ir generando esos eventos, ¿vale? Creando diferentes tipos de eventos. Esto al final os sonará mucho a todos porque esta es la parte de calendario, ¿no? Digamos, de Outlook de un poco de toda la vida, ¿no? En el que aquí ya generamos un nombre para una reunión, le implementamos dónde va a ser esa reunión, qué tipo el horario que voy a tener, la zona horaria en la que voy a estar, todas las direcciones que voy a implementar. Y luego la gente, este texto,
ya se lo puede agregar, digamos, vamos a generar uno, ¿vale? A generar uno aquí, pues para hoy, de 11 a 12. ¿Vale? ¿Dónde? En Bilbao. Vamos generando este tipo de documentos en la dirección. Bueno, vamos a meterle la dirección y un nombre para mostrar, ¿no? Cómo unirse a la reunión, digamos, ¿no? En este caso. Entonces lo guardamos, ¿vale? Nos va generando este tipo de eventos y aquí en la parte inicial podremos ver cómo se ha creado este evento. ¿Vale? Ya tenemos aquí. Y ahora, una vez que este evento lo abrimos, podemos agregarlo a tu calendario personal. ¿Vale? Que te descarga un ICS que luego puedes trabajar con tu calendario personal para unirte a esa reunión, digamos, por así decirlo. ¿Vale? Vale, no sé si voy muy rápido o hay alguna parte de preguntas, Iria. No, de momento todo limpio. Todo limpio. Venga, perfecto. Seguimos. Más cositas que podemos hacer con la parte de los vínculos de esta creación de páginas web, ¿no? Vamos a agregar diferentes tipos de secciones. Vamos a agregar en este caso una de 2 columnas. Vamos a meter una sección aquí de 2 columnas y vamos a agregar aquí, por ejemplo, pues por ejemplo vamos a agregar un botón, ¿vale? Un botón suele ser también, es muy sencillito, esto no tiene muchas propiedades, pero es bastante útil para gestionar este tipo de accesos, ¿no? Pues accede al formulario desde esta aplicación, pum, y le pegas al botón y te lleva directamente a un vínculo con un formulario, ¿no? Este botón, como veis, está deshabilitado, lógicamente, hasta que no tenga una etiqueta y un nombre, ¿vale? Hasta que no tenga un vínculo y un nombre, hasta que no tenga una llamada a algo que tenga que hacer, ¿no? Y podemos centrarlo izquierda a derecha, como hacíamos un poquito con las imágenes, ¿vale? Vale, luego tenemos una cosa bastante útil, es el poder implementar aquí diferentes tipos de formularios, ¿vale? La parte de Forms es totalmente integrable con la parte de SharePoint Online. ¿Vale? Y suele ser un caso bastante típico el generar este tipo de formularios, si alguna vez trabajado una vez con la parte de Forms, pero aquí podemos agregar diferentes tipos de formularios directamente para que se vean dentro de esta zona dentro de este formulario, ¿no? Directamente. No van a aparecer como un vínculo, sino que directamente el formulario, lo que es el formulario va a aparecer aquí. Y tenemos dos formas, ¿no? de ver ese formulario. Para mostrar los resultados que ya tenga ese formulario generados o para recopilar respuestas sobre lo que queremos que la gente haga con ese formulario. Es una parte también muy interesante para desarrollar aquí, ¿no? Al final, los elementos que son nativos de la web de la parte de M365, lo que te hacen es integrártelo directamente aquí, ¿no? Digamos, metértelo dentro de las mismas secciones o la misma web que tienes dentro de esta parte de HTML, ¿no? Con estas hojas de estilos. Cuando tenemos algo externo, digamos, que no es tan compatible, te lo va a abrir igualmente, pero probablemente te lo haga en una nueva pestaña, ¿no? Dentro del mismo navegador que tienes. Vale, seguimos por aquí. Vamos a agregar en este caso para que vayáis viendo diferentes tipos de secciones, ¿vale? Cómo te crea una de ancho completo. En este caso vamos a agregar un tercio de izquierda, ¿vale? En el que en este caso, por ejemplo, podemos agregar otra de esas herramientas que tenemos ya integradas dentro de la suite de M365, como puede ser la biblioteca de documentos, ¿vale? Como ver, por ejemplo, diferentes tipos de documentos dentro de la parte HTML. En este caso, las bibliotecas de documentos son un recurso que ya tenemos dentro de la parte de SharePoint Online, pero que directamente desde aquí podríamos trabajar, ¿vale? Desde la parte de HTML con ese tipo de documentos, con ese tipo de cosas. Entonces aquí ya podemos cargar diferentes tipos de ficheros, generar nuevos recursos, editar en vista cuadrícula y trabajar con toda esa parte documental que vamos a tener en la biblioteca de documentos de este mismo sitio, pero que no necesitamos acceder a ella para poder implementarla, ¿no? Digamos que la vamos a tener de una manera mucho más accesible, ¿vale? Y como todas las opciones que vamos a ver aquí, con este lápiz, tenemos aquí lo que vamos a poder ver con este tipo de carpetas, cómo vamos a poder ajustarlo al tamaño y si vamos a querer mostrar los menús que tiene, ¿no? Los menús de la barra de comandos o no. ¿Vale? En este caso, si hacemos esto, pues solamente podríamos ver
los documentos que ya existan, ¿vale? No tendríamos ningún tipo de comandos para poder ir implementando, poder ir agregando aquí, ¿no? De esta manera, ¿vale? Perdonad. Vale, ¿qué más cositas tenemos? Tenemos algún elemento que no forma parte de la suite de M365, pero que nos puede dar una versatilidad visual bastante grande para poder implementar, ¿no? Como por ejemplo, como son los vídeos de YouTube, ¿vale? En el que podemos implementar con un vínculo un vídeo que ya esté generado, ¿vale? Vamos a crear uno para que veáis un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Pero podemos darle una hora en la que queremos que inicie ese vídeo y hacerlo en modo reproductor, ¿vale? Vamos a implementar un vídeo para que lo veáis cómo queda, porque es bastante visual. A ver si lo tengo por aquí. Ahí. Vale, por ejemplo, este. Implementamos aquí el vínculo directamente de este vídeo, ¿vale? Nos detecta el vídeo, ¿vale? Con lo cual yo ya puedo ir jugando, ir implementando este vídeo de una manera natural dentro de la web, ¿vale? Puedo hacerle que tenga, que se puedan ver los controles o que no se puedan ver, ¿vale? Dependiendo un poquito de lo que queramos y en qué minuto o en qué segundo quiero que empiece, ¿no? Ese vídeo. Y una vez que lo publicamos, ¿vale? Pues como podéis ver, ese vídeo queda visible. ¿Vale? Entonces, otro elemento de estos, pues, a tener en cuenta, ¿no? Que queda bastante bonito, ¿vale? Para implementar aquí. Dentro de cada sección no tenéis por qué tener solamente un elemento, ¿vale? Y hay que tener un poco de cuidado con el tamaño, porque en este caso, las bibliotecas de documentos tienen un tamaño bastante grande, ¿no? Dependiendo del tipo de documentos o de la cantidad de documentos que vayamos a tener aquí, estos elementos pueden ser de diferentes tamaños unos con otros, ¿no? Pueden tener diferentes tipos de tamaños. Y aquí, si os fijáis debajo de esto, yo podría seguir implementando diferentes tipos de web parts, ¿vale? De apartados que podemos ir generando. Otro de ellos, bastante interesante, la parte de vínculos rápidos, ¿vale? Esta parte de vínculos rápidos, aunque parezca un poquito floja esta parte, ¿vale? Es muy útil. ¿Para qué? Para implementar una serie con un listado de vínculos para acceder a diferentes tipos de recursos, ¿no? Y tenerlos como bien listados con un icono, un nombre y a una dirección a la que podamos acceder desde aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo podría poner un poquito como el ejemplo que hemos puesto antes, pero de diferentes tipos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿vale? Podría poner aquí una parte de reconocimientos en el que podría ir agregando los diferentes reconocimientos que nos han dado los diferentes tipos de clientes, por ejemplo. O una parte de casos de éxito en el que voy nombrando diferentes accesos a diferentes casos de éxito o cualquier tipo de metodología o cualquier tipo de aplicativo que se os pueda ocurrir para esto, ¿no? De diferentes tipos de listados de vínculos rápidos. Cada una de estas secciones, por así decirlo, va a tener su propia edición, ¿vale? Su propia modificación. Y aquí vamos a poder trabajar con esta parte de estos vínculos para poder decidir un poquito cómo, lo primero, cómo se quieren ver, ¿vale? Los tipos de elementos de los que podemos usar estos vínculos y luego cómo podemos ir implementando esos vínculos, ¿vale? A dónde van a apuntar, qué tipos de iconos van a tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es muy interesante el poder generar esta parte de los vínculos, ¿no? Ayuda bastante el tener esta parte de esos vínculos para tener esos accesos de manera rápida, ¿no? Para tener un listado de todos esos accesos de una manera más natural y más rápida. Vale, continuamos. ¿Qué más cositas tenemos? Hay otra fantástica herramienta que también se integra con esto, que puede ser muy útil integrarla aquí, ¿vale? Que es la parte de Power BI, ¿vale? Para los que no lo conozcáis. Power BI es una herramienta de análisis de datos brutal, ¿vale? No, para los que no lo conozcáis, es como, nosotros solemos decir coloquialmente que es como un Excel elevado a la millonésima potencia, ¿vale? Es como un Excel en el que podemos implementar diferentes tipos de datos, podemos, vamos a llamarle entre comillas, cocinar esos datos, transformarlos, dividirlos y mostrarlos de una manera más o menos legible, de una manera rápida para que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Entonces, esos Power BI que normalmente
suelen ser muchos temas numéricos y muchos temas de temas de gastos y costes, etcétera, pues podemos implementarlos por aquí para poder verlos o para poder publicarlos dentro de una web interna, ¿vale? Dentro de una página en la que podamos hacer extensibles los resultados de una compañía o de un determinado dato, de unos determinados datos a ciertas personas de este área, ¿vale? Con lo cual Power BI se integra perfectamente con toda esta parte de SERP Online y podemos agregar aquí diferentes tipos de informes con un tipo incluso de edición, ¿no? De cómo queremos que se muestren esos informes. Al final, si os fijáis, toda esta parte que estamos viendo de la derecha o mucha parte de la derecha tiene siempre un vínculo, ¿vale? Las imágenes al final se pueden implementar por un vínculo, acceden a un vínculo, todo va a través de enlaces, ¿vale? De enlaces que en este caso tiene que ser un enlace de o bien un Power BI, vamos a llamarle público, o bien un enlace a un Power BI que sea privado, ¿vale? Que esté internamente dentro de el tenant vuestro donde vais a generar este tipo de sitios, ¿vale? Y luego podemos decir también cómo queremos que se muestre ese Power BI, ¿vale? Si queremos que sea de una manera más, digamos, visual, simplemente gráfica, o si queremos que los usuarios puedan interactuar con él para poder filtrar, para poder dividir, para poder, digamos, hacerlo un poquito suyo, ¿no? Que puedan hacer diferentes tipos de implementaciones dentro de ese cuadro de mando, ¿vale? Entonces, esto es una sección bastante interesante también para lo que es dentro de nuestra intranet, ¿no? Dentro de cómo podríamos ir generando todo ese tipo de documentación dentro de nuestra intranet, ¿vale? Más cositas que vamos teniendo aquí. Han sacado, bueno, hace relativamente poco, el tema de los espaciadores, ¿vale? Ahí, esto no es un recurso como tal. El tema de los espaciadores y los divisores lo que hacen es, digamos, ayudarnos a definir esa estructura, ¿vale? Al ser SharePoint Online no tenemos posibilidad de trabajar picando código. Quiero decir, no podemos hacer un poco lo que queramos dentro de nuestra web. Entonces tenemos diferentes tipos de contenidos que nos ayudan a diseñar mejor lo que es la intranet interna, ¿vale? Lo que es la división de las secciones y lo que es el espaciado que vamos a dejar entre ese tipo de secciones, ¿vale? Entonces simplemente tenemos una cosa que es un espaciador que aquí podemos dividir si en la vista móvil nos lo va a quitar o no, porque recordar que SharePoint Online es una herramienta, ¿vale? Que también tiene una aplicación que se va a poder integrar con el móvil y todo lo que veamos aquí o lo que diseñemos aquí lo vamos a poder integrar directamente con el móvil, ¿vale? A través de la aplicación. Entonces aquí nos va a decir si en la vista móvil lo queremos ocultar o no, ¿vale? Si nos va a aparecer o no. Y esto simplemente es un recurso muy sencillo que lo que va a hacer es aumentarnos o quitarnos espacio en función de lo que vayamos necesitando, ¿vale? Igual que esta parte de, digamos, de pixelado, ¿vale? O sea, perdón, de división, para poder generar como una especie de raya que nos vaya a dividir diferentes tipos de espacios. ¿Vale? Vale, de las cosas que tenemos aquí por ver, ¿vale? De las cosas que nos faltan por ver. Tenemos diferentes tipos de integraciones. Por ejemplo, la galería de imágenes. Hemos visto antes el cómo se puede agregar una imagen. La galería de imágenes es muy similar, salvo que esa galería de imágenes va rotando y va pasando de manera automática. Y queda muy vistoso pues, porque cuando tenemos, por ejemplo, un diferente tipo de evento, ¿no? Que podemos ir mostrando esas imágenes de una manera más automática. ¿Vale? Podemos buscarlas, podemos cargarlas de un banco de imágenes, podemos hacer un poco, insertarlas un poco las que queramos, ¿no? Como hacíamos con el tema de las imágenes. Y aquí le decimos cada cuántos segundos pueden ir rotando esas imágenes. ¿Le veis? Como van pasando de una manera más automática. ¿Vale? Podríamos hacer en este modo carrusel o podemos hacerlo para que se muestren directamente siempre en una cuadrícula o en un modo ladrillo. ¿Vale? Es una función bastante interesante también para el tema de multimedia, ¿vale? Para que esta web sea, hacerla un poquito más, vamos a llamarla atractiva, ¿no? Que sea, te da mucha visualidad sobre lo que es la web. Vale, y de los vínculos que tenemos aquí, pues tenemos la parte de las propiedades de la página. Bueno, al final son una serie de accesos a diferente tipo de documentación. Aquí lo que vamos a hacer es como una especie de historial, ¿no? de los documentos que se han visto recientemente, qué contenido tenemos marcado como resaltado para que los usuarios lo tengan de una manera mucho más accesible. Y tenemos luego alguna integración con redes sociales. ¿Vale? De momento la única nativa que tenemos es con la parte de Twitter. ¿Vale? Por ejemplo,
los tweets sí que se muestran directamente dentro de una parte nativa en la que podemos implementar o ver esa parte de tweets internamente dentro de esta parte, dentro de esta web, ¿no? Para el resto de redes sociales, de momento tendremos que hacerlo a través de vínculos, ¿vale? No podremos verla aquí de manera nativa esas publicaciones, ¿no? Como pasa con Twitter, pero sí que podemos hacer diferentes tipos de accesos, ¿no? Para verlos con ellos. Y luego también aquí nos queda de ver la parte de los calendarios de grupo, ¿vale? Antes hemos visto una parte de eventos, digamos que es para agregar diferentes tipos de eventos, y aquí tendríamos un calendario de un grupo de M365 compartido en el que lo gestionaremos a través de Outlook y en el que podemos ir implementando ese tipo de recursos, ¿no? Ese tipo de reuniones, ese tipo de generaciones que se van creando, ¿no? A través de aquí. Tenemos una cuenta atrás, ¿vale? Para hacer una parte de temporizadores, y tenemos un poco ya información regional, ¿no? Un poco de cuál es la actividad de este sitio, qué tipos de usuarios están accediendo, una parte del tiempo para poder mostrar esas integraciones, una especie de mapas, ¿no? Para mostrar un mapa de la zona en el que vamos viendo un poquito la zona que tenemos, ¿vale? Y son diferentes tipos de gadgets que vamos a poder ir implementando. Ahora hace poco han sacado una parte que os quiero mostrar porque me parece muy interesante también, ¿vale? Que es la parte de generar diferentes tipos de espacios. Vale, esto es un poco lo que os hablaba antes. Estos espacios son espacios en 3 dimensiones, ¿no? En el que podemos ir generando diferentes tipos de, como veis aquí, diferentes tipos de recursos, ¿no? Con una estructura en el que yo le voy a dar, por ejemplo, un espacio de, le voy a dar una bienvenida, en el que yo voy a crear un entorno, y si os fijáis, es un espacio tridimensional en el que yo voy rotando toda esta parte, y aquí puedo ir generando diferentes tipos de recursos. Un poco lo que hacíamos en la parte 2D, ¿vale? Pero en este caso en 3 dimensiones. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Entre otras cosas, pues generar estos tipos de recursos que veis aquí, ¿vale? Puedo crear diferentes tipos de objetos en 3 dimensiones, en el que yo directamente puedo cargar imágenes de un catálogo que yo ya tenga en 3 dimensiones, con diferentes tipos, por ejemplo, de avatares, ¿vale? Y que estos avatares puedan crear diferentes tipos de acciones, ¿vale? Lo puedo implementar en un sitio dado, y aquí puedo hacer que cuando alguien clique sobre este objeto, por ejemplo, que pueda agregar una acción, por ejemplo, que reproduzca un sonido, ¿vale? Y generar una parte de que hable, por ejemplo, de una bienvenida para dar a un nuevo recurso, que te indique ciertas cosas, ¿vale? Que te ayude, digamos, de alguna forma a generar este tipo de recursos, ¿vale? O que directamente te abre una pestaña, que te lo vincule a otro espacio. Tenemos diferentes tipos de recursos en 3 dimensiones en los que podemos ir trabajando con ellos, ¿vale? Tenemos una parte de contactos también, que esto queda muy bonito para establecer una especie de organigrama, ¿vale? En el que, si os fijáis, a ver, voy a publicarlo para que se vea lo que queda esto, ¿vale? A ver si me lo muestra por aquí, ¿vale? En el que, si veis, son completamente dinámicos, ¿vale? Yo puedo ir trabajando con ellos y me voy a ir mostrando los diferentes tipos de recursos que yo tengo en mi organización, ¿vale? Como dependen de esta estructura que yo he ido creando aquí, ¿vale? Esta información la cojo al final de la parte de directorio activo, ¿vale? Hay un campo en el que pone responsable, que supone que es el responsable de tu área, ¿no? Entonces, esa información la recoge, digamos, dentro de esta parte de los contactos, y podemos implementarla para hacer esta parte, digamos, más visual, más gráfica, ¿vale? Para que alguien tenga acceso ya de una manera muy dinámica a todo lo que es los recursos de la compañía, ¿vale? Tenemos más cositas. Esto al final es como, es como muy grande, ¿vale? Lo que podemos implementar aquí. Podemos implementar diferentes tipos de recursos. Al final, de lo que se trata aquí es de hacer algo como muy, muy integrado, ¿no? Podemos agregar visitas guiadas. Esto viene muy bien para este tipo de visitas por ejemplo, de cuando alguien no ha estado en un determinado sitio, o quieres mostrarle cómo va a ser la compañía, o quieres implementarle un tipo de vista, ¿vale? Lo puedes hacer a través de una visita guiada en 3 dimensiones, ¿vale? En el que él puede ir, digamos, navegando por todo ese tipo de recursos. Puedes implementar diferentes tipos de imágenes también en 3D o de vídeos, ¿vale? Tienes mogollón de contenido en 3 dimensiones muy atractivo,
simplemente igual, como hemos dicho antes, igual hasta con objetos, que puedes ir diseñando en un espacio tridimensional. ¿Vale? Esto es muy diferente a la parte que decíamos antes, pero sí que te deja el poder vincular esos elementos a llamadas de acción y a llamadas de integración, digamos, por partes, ¿no? Que luego puedes gestionar de una manera más natural. ¿Vale? Entonces esto me parece que os da mucha versatilidad y esto es algo que históricamente echabais de menos, ¿no? Que había gente que nos había dicho que necesitaba pues, un espacio un poquito más diferente, vamos a llamarle, para generar este tipo de contenido, ¿vale? Para poder tener este tipo de cosas que en un espacio bidimensional pues es más complicado de tener, ¿no? Pero aquí sí que podéis implementarlo de una manera muy fácil. Vale, ya veis que esto no tiene mayores misterios y que es muy sencillito de implementar. Vale, nos queda de ver una cosa que me parece también bastante interesante, ¿vale? Todo este tipo de aplicaciones que estamos teniendo, todo este tipo de vistas que vamos a tener y que podemos ir publicando dentro de un sitio de SharePoint, casan perfectamente con una herramienta que está muy en auge en la parte de Microsoft que se llama Viva. Vale, al final la parte de M365 tiene un conector, tiene una parte de un aplicativo que se llama Viva, en el que podemos ir recogiendo, espera un segundo que os lo voy a mostrar, en el que podemos ir integrando diferentes tipos de aplicaciones hechas con la parte de SharePoint, ¿no? Entre otras, Viva y SharePoint casan muy bien porque tenemos diferentes tipos de recursos que podemos ir mostrando. Ahí. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Viva se compone de diferentes tipos de módulos. Existe, para los que no conozcáis, existe Viva Connections, existe Viva Learning, existe Viva Insights, existen un montón de módulos que casan perfectamente con toda la parte de SharePoint Online, ¿no? Entre ellos ¿vale? Uno de los más principales es Viva Connections. ¿Vale? Viva Connections al final lo que nos permite es, desde Teams, integrar esa intranet que nosotros hemos visto. ¿Vale? Si os fijáis, os hablaba antes de esta barra lateral que podíamos tener aquí. Esto es una lista de esos contactos que veíamos. Esto es un elemento principal de esas noticias que íbamos desarrollando, ¿vale? De esos accesos a ese tipo de recursos que íbamos viendo. La parte de noticias internas, ¿vale? Y la parte de Twitter, por ejemplo. Nosotros tenemos algo muy sencillito montado, pero que le tenemos a través de Viva Connections, lo tenemos integrado directamente con la parte de Viva, ¿vale? Y lo vemos directamente en Teams, porque la tenemos aquí. Al final Teams, en esta casuística, nos hace un poco de concentrador de aplicaciones, ¿no? Hace un poco de que yo, accediendo a Teams, digamos que ya tengo todos los recursos implementados para poder hacer mis propias gestiones dentro de casi todo sin salirme de Teams, ¿no? Salvo 4 cosas. Entonces aquí cada vez vamos integrando en Teams más aplicaciones y más recursos para poder hacer ese tipo de gestiones, ¿vale? En este caso, Viva Connections, ¿vale? Viva Connections lo vamos a ver aquí directamente integrado con la parte que hemos desarrollado de esa intranet en SharePoint Online y vamos a poder acceder a los diferentes recursos que tenemos aquí directamente. ¿Vale? Otra de esas herramientas para los que no los conozcáis de Viva se llama Viva Learning, ¿vale? La idea de aprendizaje de Viva, ¿vale? Viva tiene un módulo basado en listas de SharePoint Online, ¿vale? Que al final lo que hay por debajo de esto es SharePoint Online, en el que podemos implementar diferentes tipos de aprendizaje, ¿vale? Diferentes rutas de aprendizaje. Por defecto te vienen las de LinkedIn y las de Microsoft, pero podemos implementar aprendizajes nativos hechos por nosotros en listas de SharePoint Online que podemos visualizar aquí y hacerlo disponible para toda la compañía. Típico recurso por ejemplo, ¿no? Que nos suelen poner mucho. Oye, pues ¿cómo se muestra el campo con copia oculta dentro de la parte de correo electrónico? ¿Vale? Joder, es que me lo preguntan cada 2 por 3. Bueno, podríamos hacer un pequeño vídeo, ¿vale? Mostrando esa opción, enseñando cómo se hace ese campo y poniéndolo dentro de la parte de Viva Learning. ¿Vale? Lo podríamos mostrar aquí y al siguiente usuario que nos pregunte, oye, ¿cómo se muestra el cambio de copia oculta? Pues le podríamos directamente compartir un vídeo, decirle, oye, mira, échale un vistazo aquí, lo tienes publicado aquí, míralo y si tienes cualquier duda, pues me preguntas, ¿no? Es una parte, digamos, para fomentar y para administrar ese aprendizaje. ¿Vale? De hecho, ya tienes un área en el que te muestra los vídeos que has visto, los que te recomienda y los que tienes completados. ¿Vale? Puedes ir marcando, digamos, en una zona personal tus propios vídeos y puedes ir administrando ese contenido.
¿vale? Es muy útil para fomentar el aprendizaje dentro de las compañías, ¿no? Está la parte, por último, de Viva Insights, ¿vale? Que es la parte esta de ideas Viva, que esto es un poco más un poquito hablando de un poquito de bienestar emocional, ¿no? De cómo administrar mejor no solamente tu tiempo de trabajo, sino la relación con el resto de tus compañeros, ¿no? Eh, puedes implementar diferentes tipos de actividades, reservarte tiempo para ti, digamos, de concentración, para que puedas dedicarte directamente a que nadie te moleste en ese espacio de tiempo, digamos, ¿vale? Para poder concentrarte en tus tareas, en las cosas que tienes que hacer. Es algo que yo uso bastante, ¿vale? El tema de la concentración, porque en este tiempo que tú te programas a través de aquí, digamos que tú sigues recibiendo la parte de Teams, pero no te, por ejemplo, los Teams no te saltan, los correos no te avisan de que te llegan diferentes tipos de correos y las llamadas directamente la gente no te puede llamar, ¿no? Lo que haces es aislarte un poquito en esos momentos o en ese rato que tú configuras y que tú decides cuánto va a ser para tener un rato para poder concentrarte en tus cosas, ¿no? Para poder estar, digamos, a lo que tienes que estar, ¿no? Como ves, también tiene la parte inversa, ¿vale? En la que también te incita, digamos, a que descanses un poquito, a que te relajes, a que tomes un café, ¿vale? Te incita también un poco a que veas un poquito, a que indiques cómo estás hoy, ¿vale? Cómo te encuentras. Esta parte visual tiene una parte en la que tú puedes ir diciendo cómo te encuentras hoy y hay luego diferentes tipos de perfiles que pueden ver cómo se encuentran, digamos, los que están dentro de su equipo, ¿no? Aquí hay una figura de un manager que podría ver el estado de cómo está todo su equipo y podría haber un nivel incluso superior que ve cómo está el estado de toda la compañía, ¿vale? Para ver si te encuentras bien, mal o no. Pero voy a Sí, hacer un pequeño inciso aquí. Como estamos pasando un poco por temas de Viva, solo comentaros que Viva tiene un montón de opciones y que ahora mismo tenemos planificado un webinar, si estáis interesados, solo centrado en Viva, que va a ser este mes, es el 17 de noviembre. Entonces, bueno, sin más, simplemente para meter la cuña publicitaria ahí, por si queréis ampliar información, que en esa sesión sí que vamos a hablar solamente de esta nueva herramienta. vale, gracias, Iria. Era simplemente por, por aportaros una visualización rápida, ¿vale? De cómo gestiona Viva, de cómo casa con la parte de SharePoint Online, porque al final esta parte de Viva Connections y de aprendizaje y de ideas casa perfectamente con la parte de SharePoint Online y cómo tiene esa vamos a llamarle ese ligue, ¿no? Esa relación, digamos, natural con la parte de Viva para poder generar ese tipo de contenido, ¿no? Está bien, Iria, en esa sesión seguramente profundicéis mucho más que lo que vamos a ver hoy en esta parte de Viva, pero sí que quería hacer una pequeña mención para que lo tengáis un poquito claro, ¿no? De qué es, de cómo se gestiona y de cómo casa con esa parte de SharePoint Online, ¿vale? Porque al final, por ejemplo, lo que os decía un poquito antes, ¿no? Esta parte de Viva Learning, al final estos vídeos que se implementan aquí vienen de LinkedIn, ¿vale? Como podéis ver, en su gran mayoría de la parte de Microsoft, pero podríamos implementarlos nosotros propios, ¿vale? Podemos administrar nuestro propio contenido formativo para administrarlo desde esta parte de Microsoft, ¿no? Por así decirlo. Y luego os quería enseñar también un poquito, que creo que le hemos visto, esta parte de nuestra intranet, ¿vale? Cómo gestionamos nosotros este tipo de contenido, cómo lo vemos a través de aquí, ¿vale? Y qué tipos de cosas se pueden hacer con este tipo de recursos, ¿vale? Con los recursos que estamos viendo. ¿Vale? Hay una parte, por ejemplo, de vídeos que se pueden integrar también con la parte de stream. Si os fijáis aquí, stream es otra herramienta de estas de reproducción de vídeo que podemos subir diferentes tipos de vídeo, diferentes tipos de canales, ¿no? Un poquito rollo YouTube, pero más en chiquitín, ¿no? Entonces podemos subir este tipo de canales, este tipo de contenido, organizarlo por canales y luego mostrarlo también dentro de estas formaciones, digamos, o dentro de estos apartados para mostrarlo directamente en esta parte de currículos, ¿no? Accesible. Y este menú, que como veis, ¿vale? Es la parte que estábamos viendo dentro de la parte del menú de sitio, ¿vale? Como podemos ir navegando todo por aquí. Hay una parte superior. Si os fijáis en este caso, tenemos un menú como mucho más superior aquí arriba, ¿vale? Hay una característica dentro de los sitios de SharePoint Online que se llaman los sitios centrales, ¿vale? Un sitio central al final
antes existía, para los que los conozcáis un poquito antes, existía una categoría que eran los subsitios, ¿no? Que eran como sitios anidados, ¿vale? Yo dentro de un determinado sitio podría tener como diferentes tipos de subsitios que podía ir generando diferentes tipos de contenidos, ¿no? Imaginaos un sitio principal que se llame, pues en este caso, ¿no? Intranet de HSI, y luego puedo tener diferentes tipos de subsitios divididos por áreas, ¿no? Un subsitio para técnicos, un subsitio para comerciales, un subsitio para marketing, diferentes tipos de subsitios, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando yo eliminaba el sitio principal, ¿vale? Lógicamente se me eliminaban todos los subsitios que existían, ¿vale? Iban todos anidados. Microsoft está sustituyendo esto por sitios centrales. Vale, al final la mecánica no deja de ser la misma, ¿vale? Digamos, yo voy a tener diferentes sitios asociados, ¿vale? Yo puedo registrar un sitio como un sitio central y asociar otro tipo de sitios a ese sitio central. La diferencia es que ahora ya cuando yo elimine un sitio central, no se me van a eliminar todo el resto de sitios. ¿Por qué? Porque no están dentro, digamos que son aislados, ¿vale? Son como diferentes tipos de espacios y cada uno puede tener diferentes tipos de accesos a ese tipo de recursos. Ese tipo de sitios centrales se hace desde el centro de administración, ¿vale? No se puede hacer, no se puede gestionar directamente desde aquí, sino que directamente desde el propio centro de administración hay una parte de ser por online, ¿vale? Pues que tengáis acceso en el que podemos gestionar o administrar qué tipos de sitios vamos a tener y cómo los vamos a gestionar, ¿no? Digamos, aquí podría marcar diferentes tipos de sitios y hacerlos como, registrarlos como sitios centrales, ¿vale? Y luego asociar diferentes tipos de sitios, ¿vale? A ese sitio central que yo he creado. ¿Vale? Es una asociación, perdón, es una asociación lógica en el que lo que hago es ligar un tipo de sitios con otros, ¿vale? Pero no se me pasarían permisos, no se me pasaría estructura, digamos que siguen siendo espacios aislados, por así decirlo, pero ligados de alguna forma a través de este vínculo que veíamos en la parte superior, ¿no? En la entrada de HSI, ¿vale? En esta parte de vinculación que vemos arriba, ¿vale? Lo cual también nos da un paso más, digamos, una parte versátil mucho más grande para poder implementar más vínculos, ¿no? Dentro de esta zona de aquí. ¿Vale? Por último, un caso que se nos suele dar bastante. Tenemos diferentes tipos de traducciones a idiomas. ¿Vale? Podemos generar diferentes modos de traducciones a idiomas de manera automática, ¿vale? Podemos generar traducciones a inglés, a francés, a euskera, ¿vale? Tiene diferentes formalidades o diferentes tipos de documentación para traducir ese tipo de idiomas dentro de esta parte. Y bueno, esto es un poquito lo que quería venir a enseñaros hoy, un poquito la parte de cómo se gestionan estas intranet, qué tipos de guías tenemos. No sé si Iria tenemos alguna pregunta dentro de... Miriam, perdón. No, John, de momento no ha habido ninguna pregunta. De todas maneras, que sepáis que este webinar sí es grabado, así que contestando al cuestionario de satisfacción que ha pasado antes mi compañera Iria, recibiréis la grabación completa. Y de todas maneras, si os surge cualquier duda, podéis mandarnos un email a marketing@hsi.es y se la enviaremos a John para poder contestárosla. Estaremos encantados de contestar alguna pregunta. Y nada, bueno, no sé, por mi parte esto es un poco lo que quería venir a mostrar. Estoy encantado de haber hecho este webinar con vosotros, de haber pasado este rato mostrándoos las casuísticas un poco que tenemos en la parte de SharePoint, en la parte de Viva y en la parte de Teams, un poquito, ¿no? Como hemos hecho ese círculo entre esas tres herramientas. Y nada, por mi parte un placer haber estado con vosotros y espero veros en próximas ocasiones. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.